problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Caminación. Mi nombre es Rubén Arias Pérez de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y el día de hoy, como ya ven,
Estamos en un mes eh, especial para nuestro país, un mes que es patrio, como ven en nuestra escena, en nuestro escenario. Está pistoresco, está colorido de estas fechas. Y pues el día de hoy no nos queremos quedar atrás con estas celebraciones, con las celebraciones que tenemos en el mes de septiembre, el día de la independencia. Y el día de hoy tendremos un programa conforme al tema que estamos mencionando. El día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad que tuvimos en, a través de este evento, de este suceso. Vamos a hablar qué tiene de referencia esto o cómo, qué tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces el día de hoy vamos a platicar de ello. Para ello vamos a necesitar nuestra Biblia, como cada sábado, para poder ver pues lo que dicen las escrituras a través de lo que sucede, ver, compararla con la palabra del Señor. Y pues también si gustas traer una hojita y un papel y un lapicero y un lápiz para poder anotar alguna sugerencia, algún comentario. Y pues como vemos, el 15 de septiembre, 16 de septiembre, hay una celebración en todo el país de México, en cada municipio. Algunos celebran este acto en sus casas, haciendo reuniones, vistiéndose de, no sé, de algún charro, a lo mejor de Emiliano Zapata, de otros se disfrazan de Miguel Hidalgo, se hacen las mujeres de Adelitas, y pues realmente es una celebración muy colorida y también con mucha comida. A lo mejor a muchos nos gusta esa celebración por la comida. Se hacen los platillos típicos mexicanos, se hacen todo tipo de comida, todo tipo de dulces típicos también nacionales. Y muchos salen también a hacer sus celebraciones a algún palacio municipal, que hay fiestas que los mismos ayuntamientos celebran, el mismo al Zócalo en el Estado de México lo hacen su celebración en grandes, en festivales, y es una celebración muy importante para nuestro país, ya que es la independencia de la nación de México, de todo lo que es el virreinato español, todo lo que es aquellas dictaduras españolas que teníamos encima. Y esto fue gracias a una guerra. Me dediqué a buscar un poquito porque como que ya a pasar los años se me olvidó un poquito qué tenía que ver en sí lo que es la independencia. Pero tuve que recordar aquellas épocas de cuando iba a la primaria y me decían, apréndete lo que es el 15 de septiembre, que es el 16 de septiembre, cuántos años demoró la independencia, quiénes participaron. Y es importante pues conocer nuestra historia para saber quiénes somos ahora, ¿no? Ahorita disfrutamos, como les decía al principio, de una libertad muy grande en el país, una libertad en la cual no tenemos opresión ninguna, no estamos esclavos de nada, y gracias a Dios hubo una revolución en nuestro país donde nos liberaron de todo eso, de la dictadura española que existía en esos tiempos. Y investigando, leyendo, encontré algo que decía: la guerra de la independencia empezó el 16 de septiembre de 1810 por el grito de Dolores por Miguel Hidalgo. Este grito de Dolores fue pues, en el Dolores Hidalgo, iniciada por Miguel Hidalgo, que era un cura, el cual terminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821. La guerra no solamente fue un día, una semana, un mes, sino demoró 11 años, y serían 11 días. 11 años, 11 días. Imagínense cuánto tiempo fue que demoró esta guerra para que el día de hoy pudiéramos disfrutar de las libertades que tenemos. Esto fue con la entrada triunfal del ejército trigarante. El ejército trigarante era las tres garantías que daba este ejército. Tenían tres garantías, tanto religiosa como libertad y la unión de los que es de los guerrilleros, de los bandos contrarios, de todos los bandos que estaban contra el virreinato español. Esto era la unión, o sea, eran tres garantías que manejaba este ejército, eran como su estandarte. Buscamos otras tres cosas para poder liberarnos. Esto estaba encabezado por dos personas muy importantes muy importantes para este evento. Uno fue por Agustín de Iturbide, que adelante vamos a platicar de él. Agustín de Iturbide no era mexicano, él era
español, pero vamos a ver por qué se unió a este grupo, ¿no? También el otro personaje muy importante fue Vicente Guerrero. Todo esto fue en la Ciudad de México. Cuando el ejército trigarante ya entra a la Ciudad de México que conocemos, eh, ellos entran y es como que el estandarte o el punto de decir, ahora sí, somos libres, ya hemos ganado esta batalla de 11 años. El objetivo principal de este movimiento, tanto social como armado, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que cada rincón de la colonia que era el país de México se olvidase por completo del concepto del virreinato. Este era el objetivo principal, liberar a nuestra nación, a nuestro territorio de esta esclavitud española que oprimía a nuestro país, a todos aquellos mexicanos de esos tiempos del año 1800, liberarlos y crear una nación propia, pues una propia que sea libre de dictaduras, libre de muchas situaciones que el virreinato español tenía oprimido al país mexicano. Entonces, esto en resumen fue lo pequeño que pude sacar de todo lo que es la historia de mexicana el 15 de septiembre, el 16 de septiembre. Y pues realmente es muy importante para nosotros y nos lo han enseñado en las primarias, en las escuelas. Desde pequeños nos dicen que gracias a este evento que se suscita en estos días por venir, eh, ahora somos libres, ¿no? Somos libres de andar por la calle, libres de poder trabajar en un buen trabajo honrado, sin oprimir, sin tener miedo de que hagan algo, siempre y cuando esté todo correcto, ¿verdad? Entonces, esto es en resumen lo que significa el 16 de septiembre. Y bueno, esto a lo mejor van a decir, bueno, está bien que es por las fechas, está bien la celebración, porque a lo mejor se come mucho, nos pasamos en familia, vamos al parque, pero ¿qué tiene que ver con la palabra? Bueno, es muy cierto, como ya les he comentado, que en esa época, gracias a estas personas que estuvieron luchando incansadamente por tener una libertad, por tener ser libres de esta opresión a través de un movimiento tanto social como armado, el mexicano pudo ser libre, pudo ser desatado de esas ataduras que tenía del pueblo de la nación española, pero hay otro suceso o hay otro acontecimiento el cual el hombre también es atado o es esclavo aún todavía de algo mucho peor, ¿no? Y creo que ya más o menos estaremos dando cuenta, eh, el ser humano también está condenado a un sufrimiento. Eso es provocado por el pecado. Eh, las personas que lucharon por este movimiento para alcanzar la libertad, ellos tuvieron que conseguir personas para que los pudieran apoyar, para poder luchar con los mismos ideales, con los mismos propósitos. Buscaron incansadamente las formas, estrategias para poder derrotar al pueblo español. Y nosotros en esta época ya somos libres de todo eso, pero aún hay personas, o en un tiempo atrás fuimos aún esclavos y no éramos libres pues de lo que es el pecado. El hombre nace pecador, el hombre es pecador por naturaleza, nace con pecado, eh, y aún es esclavo pues de ese pecado. Hay una libertad en la cual el hombre puede decidir si caminar por el bien, caminar por el mal, pero realmente no alcanzamos a ver pues que aún en la libertad que nosotros consideramos tener en sociedad, aún seguimos siendo esclavos a lo mejor de algún pecado. Por eso el día de hoy vamos a platicar con referente a lo que es el 15 de septiembre, de esta libertad que tuvimos a través de la guerra de la independencia,
del Día de la Independencia, a través de estos personajes que involucrados en este hecho liberaron al país mexicano, vamos a ver cómo el cristiano también busca liberar a otras personas del pecado. Por eso tenemos que ver 5 puntos principales, 5 puntos que vamos a analizar a través del hecho del Día de la Independencia. Y el primero es el propósito que tuvo la guerra el Día de la Independencia. ¿Cuál era el propósito principal de esta lucha incansable por la libertad? Bueno, era liberar a la nación del pueblo español, de lo que es liberar de un completo concepto del virreinato. El cristiano busca liberar del pecado a las personas, y esto se lleva compartiendo el evangelio. Hay que compartir el evangelio para poder demostrar o enseñarles a las personas, enseñarles a la luz de las escrituras que el hombre está oprimido, que el hombre está en pecado, está transgrediendo pues la ley de Dios. El hombre, el propósito de un creyente, de alguien que ya ha sido hecho nueva criatura, su propósito es llevarlo a la reconciliación con Dios. Alguien, a una ocasión, hermano, amigo, tú que ya eres creyente, a una ocasión alguien te compartió a ti y ahora te compartió, te dijo pues el plan de salvación, te compartió que ahora tú eres nueva criatura en Cristo Jesús y ahora necesitabas andar o caminar en Cristo en un nuevo camino. Pues Él te hizo todo nuevo, te limpió de pecados, te restauró tu vida y ahora ya eres una nueva criatura, ahora eres hijo de Dios, el cual ya no vas a pasar la vida eterna en condenación, sino estarás enfrente del mismo Dios que te formó. Entonces, el propósito del cristiano para poder lograr esto es compartir el evangelio. Y vamos a ver a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a leer de los versículos 17 al versículo 20. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y podemos ver pues que aquí que ahora que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dios nos ha hecho nuevos, que todas las cosas pasaron. Dios nos manda a que seamos reconciliadores de Él a través de su palabra hacia los demás. Ahora dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? Bueno, la encontramos aquí en su palabra. Aquí en la Biblia podemos encontrar la forma y la manera de compartir el evangelio. ¿Y qué es compartir el evangelio? Bueno, compartir la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que debemos de compartir. Que el hombre es pecador, que el hombre está fuera del alcance de Dios por el pecado mismo, pero Dios mismo ha proveído un medio por el cual pueda ser reconciliado con Él, el cual es Cristo Jesús. Cristo, el cual nació, pero nunca pecó, vivió, creció y fue a una muerte de cruz por nuestro pecado. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día según las escrituras. Y eso es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros compartimos. Y eso es lo que debemos de compartir. Debemos ser embajadores, debemos ser personas que compartamos el evangelio, que podamos compartir a las personas en necesidad. Hay muchas personas que viven su libertad ahorita en el país, pero ¿qué creen? A lo mejor están esclavos a un pecado, están esclavos
a una forma de vivir no correcta delante de Dios, están en necesidad de amor, en necesidad del amor de Dios, del amor del prójimo, de muchas cosas, y nosotros somos esos embajadores que podemos llevar el mensaje de Dios, de reconciliación con Él. El hombre está separado de la gloria de Dios, el hombre está separado de Dios, no puede llegar a la presencia de Dios por el pecado. Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, Dios proveyó un medio por el cual nosotros podemos llegar a Él, que es el mismo Jesucristo, al que está en su escritura, al que compartimos. Entonces debemos entender, pues, hermanos, que nosotros, el propósito principal del cristiano, uno de los propósitos principales es compartir el Evangelio. Dice la Biblia también que este privilegio de compartir la palabra, los ángeles lo añoran, quisieran hacerlo, pero no les es dado a ellos la tarea, sino a nosotros. Entonces, veamos de esta forma, hermanos, el deseo de ellos de compartir, y no pueden, y nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos ser esos agentes usados por Dios para llevarlos a la reconciliación con Dios mismo. Entonces, este es el primer punto. El propósito de esto es liberar del pecado. Así como el ejército trigarante quiso llevarlos a una libertad de nación, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos llevar a una libertad a aquellas personas que están oprimidas por el pecado, por el mismo enemigo. Es una lucha que tenemos realmente, así como lucharon también este ejército para conseguir la libertad. Nosotros también tenemos una lucha, y recordemos que esta lucha no es contra sangre ni carne, dice su palabra que es contra huestes de maldad, contra el mismo enemigo que tenemos, el mismo diablo. Entonces, recordemos que esta lucha es fuerte, pero no estamos solos. Recordemos que Dios nos acompaña en cada momento, Dios nos acompaña en cada batalla que tengamos, Dios está ahí con nosotros. Entonces, el propósito del creyente, del cristiano, es llevar a la gente a una libertad del pecado. ¿Cómo? Llevándolo al conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos, como creyentes, necesitamos ser libertadores y obreros. Así como en esta lucha constante por la libertad, ellos consiguieron gente con sus mismos ideales, consiguieron personas que quisieran ese deseo de ser libres de esta opresión virreinal. También aquí, como creyentes, debemos ser libertadores, obreros, gustosos por buscar la libertad de las personas a través de compartir el Evangelio. Debemos ser nosotros mismos los reconciliadores del hombre con Dios. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, como ya les decía, compartiendo el Evangelio, compartiendo lo que es la palabra de aliento que lleve a las personas a esa reconciliación con Dios. Debemos ser activos, debemos ser, como decíamos la semana pasada, adoradores en acción. Debemos mostrar esta adoración a Dios a través de acciones, no estáticos, sino que debemos salir a compartir el Evangelio. Incluso a nuestro alrededor tenemos muchas personas que nos rodean y que están sin conocer a lo mejor el amor de Dios, a lo mejor están oprimidas por el enemigo, y pues debemos de compartirles la palabra de aliento, una palabra de amor, de frescura, en la cual ellos van a poder ser tocados por Dios a través del Espíritu Santo, y seremos agentes de llevar el mensaje de reconciliación. Vamos a ser obreros fieles de Dios, obreros trabajadores, con el mismo ideal que otros hermanos que tengamos de compartir el Evangelio. Entonces vamos a ser personas que llevaremos el mensaje de salvación. Así como estas personas tenían líderes como era encabezado por Agustín de Iturbide y por Vicente Guerrero, ellos eran líderes de este batallón, de este ejército. Así nosotros debemos de reunirnos con hermanos, cuáles son evangelistas natos, evangelistas que Dios le ha dado el don de evangelismo para llevar el evangelio de la forma que nosotros nos imaginamos. Debemos de reunirnos con ellos y preguntarles: a ver, hermano, ¿usted cómo comparte el evangelio? Mire, y la verdad yo no sé compartir, pero yo quiero aprender, enséñeme. Juntémonos o vayamos con hermanos que comparten el evangelio, preguntemos,
Acompañemos pues a ellos en cada visita que hagan. Aprendamos a compartir el Evangelio. Aprendamos a ser esos agentes de reconciliación. Y esto se hace a través de dos medios. Uno es compartir la palabra. Y vamos a ver un pasaje ya muy conocido, a lo mejor hasta muchos se lo saben de memoria. Mateo 28, versículos 19 y 20. Son pasajes ya muy conocidos. Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vemos pues cómo el Señor nos manda, nos dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en mi nombre y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué es todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha mandado el Señor? Pues está en su palabra. Para ello debemos de leerla, debemos comprenderla, debemos estudiarla para poder saber qué es lo que vamos a enseñar que guarden. Dice, y nos da una palabra, nos da una promesa, dice: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver que en esta batalla no estamos solos, no estamos con la bendición de demás por la ida de ir nada más a compartir y ya, y pues ahí que les vaya bonito, ¿no? Y compartan y mucho. No, vemos pues cómo nos respalda el Señor a través de la palabra, cómo el Señor nos enseña que tenemos que ir y que vayamos confiados que el Señor nos está respaldando a través de ello. Seremos agentes de compartir el Evangelio de salvación, de compartir el Evangelio de reconciliación. Seremos agentes pues que vayamos y no vamos solos. A lo mejor tú sales un día y le dices a los hermanos: vamos a compartir la palabra alrededor del templo. Y no se animan los hermanos por X o Y motivo, y te quedas solo y vas. Recuerda que el Señor va contigo. Si tú un día quieres ir a compartir el Evangelio, no sé, a un parque, recuerda que no vas solo. Recuerda que el Señor va contigo, y lo vemos en su promesa en esta parte de la palabra, en Mateo 28, 19, en la parte B, dice: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos pues, jóvenes hermanos, que realmente compartir el Evangelio es una gran tarea que nos respalda nuestro Dios. Este es un medio por el cual nosotros vamos a compartir, así como en aquella lucha inconstante por la libertad. Ellos, su propósito era liberar, era tanto social como un tema armado. Pues nosotros también vamos vamos bien armados pues con la palabra de Dios y con el respaldo de Dios mismo. Entonces, hermanos, busquemos la forma de compartir el Evangelio, busquemos ir y compartir y ser agentes de reconciliación de Dios con el hombre. Nos ha dado ese ministerio, hermanos. Seamos pacientes, seamos constantes también y seamos fieles a Dios. Al principio del programa escuchamos una alabanza y decía: tú has sido fiel. Y sí, cierto, Dios ha sido fiel a nuestra vida. Cada mañana que nos permite despertar, Dios nos muestra sus misericordias. Por su gracia, Dios nos rescató. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros estamos condenados, estamos bajo opresión, bajo las cadenas del enemigo. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, a alguien utilizó, a alguien que comprendió este mensaje de la reconciliación. Dios lo usó para compartirte a ti, para compartirme a mí, y ser libres de esas cadenas, de esas ataduras que el diablo tenía sobre nosotros. ¿Y saben qué? Dios nos ha hecho ya libres totalmente, porque ¿qué es el mensaje que compartimos? Que Cristo fue a una cruz por la paga de nuestros pecados, no porque Él fuera pecador, sino por amor a nosotros.
Él fue a esa cruz, fue crucificado como los peores, sin serlo Él, murió. Y esto es lo más hermoso, que eso es lo más hermoso que nosotros creemos, que Él no murió, sino que Él venció la muerte al resucitar. Él venció todas esas ataduras del diablo, del enemigo, él creyendo que había ganado porque vio que que Jesús había muerto, pero no fue así. Él resucitó al tercer día según las escrituras, conforme a las escrituras él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú lo has comprendido? Ahora eso comparte, que fue la gracia de Dios a tu vida que llegó. Fue Dios mismo el que rescató tu vida de esa forma de vivir, de esas ataduras del enemigo. Seamos agentes que compartamos ese mensaje para liberar a todas aquellas personas oprimidas del pecado. Seamos personas que compartamos el Evangelio. Seamos personas que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, a través de nuestras obras, ellos puedan ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Vean la gracia de Dios que tiene también para ellos, como la tiene para nosotros. Vamos a ver qué dice Santiago 2, versículo 14 al 26. Santiago 2. Santiago 2, versículos del 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos pues cómo nos enseña este pasaje a que la fe debe ir acompañada de obras, de nuestro andar, nuestro actuar, de nuestro testimonio. Y lo vemos en un versículo en el versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, qué fuerte es eso, ¿eh? Muchos escuchamos en las calles, o cuando entrevistamos a alguien o le compartimos a alguien, escuchamos o le preguntamos, le decimos: ¿usted cree en Dios? Y la mayoría le dice: sí, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. No sé si lo has experimentado cuando salen a compartir o cuando platicas con alguien y le dices: ¿crees en Dios? Y la persona te dice: sí, sí creo en Dios, sé que existe un Dios, sé que hay un Dios. Pero ¿cuántos de esas personas realmente han sentido y han interactuado y han puesto su vida para Dios? En ocasiones yo así lo decía: sí, yo sé que hay un Dios,
y solamente es un Dios que yo escuchaba de oídas, que un Dios que, pues que me habían dicho, hay un Dios y tienes que obedecerlo, ¿no? Y a lo mejor a veces tenemos conceptos distorsionados de lo que realmente es Dios. Ahora nosotros que conocemos a ese Dios verdadero que ha derramado su gracia sobre nosotros, que nos ha derramado su amor, debemos de compartir a esas personas de ese Dios, de este Dios que nosotros creemos, de este Dios que nos ha liberado de las cadenas. Debemos eh, no solamente tener la fe, como decía aquí el pasaje, si alguien tiene una desnudez, le dice, pues ves y Dios te proveerá. Ya luego te vas a calentar de ese frío que tienes. Vete, vete. Si realmente nuestras obras deben de ir acompañadas de nuestra fe. La fe va acompañada de nuestras obras. Es como si dijéramos, yo soy millonario. ¿Y dónde está tu dinero? No, pues no tengo dinero. Entonces, porque eres millonario. Entonces, comprendamos, pues, hermanos, que eh, a través de las obras podemos compartir también el amor de Dios. Nuestra fe debe ir acompañada de las obras, de nuestro actuar, de nuestro testimonio. No podemos decir, yo amo a mi prójimo y pues ni siquiera le tendo la mano, ni siquiera lo saludo, ni siquiera, si me pide un peso prestado y no se lo dé, ¿no? No puedo decir, no, sí te amo, pero pues sabes que no te lo puedo dar. Debemos demostrar ese amor, debemos ser ejemplos de testimonio para la gloria de Dios, no para nosotros, sino porque a través de ellos demostramos el amor de Dios también. Entonces, nuestra fe debe estar puesta en la obra de Cristo que hizo en la cruz. El cambio se ve y ¿cómo se va a ver ese cambio? A través de nuestro actuar, a través de nuestro andar. Entonces debemos ser esos agentes que llevemos el mensaje de reconciliación a las personas que no conocen de Dios, a través de nuestro actuar, a través de la palabra. Y esto, esto influye mucho pues en las personas. En la sociedad que en la vivimos actualmente, ya es muy difícil confiar en alguien. Es muy difícil tenderle la mano a alguien y no esperar nada a cambio. Es difícil actuar ahorita y me diga la persona, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué me regalas esto? ¿Qué quieres a cambio? En la sociedad que vivimos es muy difícil por todas las situaciones que vivimos, pero esto nos demanda Dios. Nos demanda Dios a que vayamos y compartamos, que tendamos la mano al que más lo necesita sin esperar nada a cambio. Esto es una forma de compartir también el amor de Dios, compartir la fe que tenemos nosotros. Y esto, así como el ejército trigarante que luchó constantemente, yo imagino pues que los líderes de este ejército, Vicente Guerrero, eh, Agustín de Iturbide, fueron ejemplos para las personas que combatieron al lado de él. Porque yo creo que alguien que no es ejemplo a otra persona, pues no lo siguen. Simplemente no lo van a seguir. Me dicen, ese está loco que quiere luchar, yo no voy a luchar con él. Pero así como las personas vieron a Vicente Guerrero, Agustín Iturbide, dijeron, no, pues trae muy buenos argumentos para poder derrotar a este ejército español, para derrocar el gobierno, al virreinato, perdón. Pues yo le entro con ellos. Ellos compartieron lo que querían hacer, su visión y su propósito. Les dieron ejemplo de cómo luchar. Y les decía de Agustín de Iturbide, que él era español. Él había otras cuestiones, intereses personales, pero también vio pues que no era correcto la forma como estaban manejando todas las situaciones en el virreinato español. Y él decide dejar todo eso y apoyar a Vicente Guerrero y luchar por esta causa. Y se suscita toda la historia que conocemos, que llegó a ser emperador en Nuevo México, pero él decide hacer un cambio y lucha por estos ideales de libertad para no dejar la opresión al pueblo mexicano.
Y vemos pues cómo tienen esa valentía de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la valentía de compartir el Evangelio a alguien más? A través de nuestro testimonio, en nuestras congregaciones, ¿cuántos de nosotros hemos hecho o haberle compartido a alguien? ¿Sabe qué? Vamos a compartir a tal lado, vamos, acompáñame. Es algo difícil porque realmente nos cuesta, a veces nos da pena, a veces nos da miedo del que dirán o qué me va a contestar, o si me encuentro a alguien que me diga, haga una pregunta y no sepa cómo contestarle. Bien, pues para ello debemos de estudiar la palabra, debemos de meditar la palabra y como le decía en el punto 2, a veces es necesario juntarnos con alguien que ya tiene la experiencia de compartir el Evangelio, o con algún evangelista, con algún hermano que comparte la palabra día con día, porque es un deber de todo cristiano, de todo creyente. Y esto nos va a ayudar para fortalecernos, para poder salir victoriosos en esta batalla, ya que nuestra tarea es compartir el Evangelio, como decíamos en el versículo de Mateo 28, que tanto tenemos que ir y compartir el Evangelio. Entonces, todo esto lo hicieron en un lugar en específico, tuvieron un lugar en especial las personas que lucharon. ¿Por qué territorio luchaban? Pues era por nuestro territorio mexicano, ¿no? Ellos tenían la determinación de luchar por la libertad de un territorio específico, y también nosotros como creyentes debemos de luchar por la libertad de las personas. Debemos luchar por la libertad de las personas, de que sean desatadas esas cadenas del enemigo, y debemos llevar el Evangelio a través como agentes de reconciliación. Y esto no lo hacían. Vamos a ver Hechos 1.8. ¿Qué nos dice Hechos 1.8? Otro texto ya conocido por muchos de nosotros. Hechos 1.8 dice: Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver, hermanos, cómo Pablo le escribe en el libro de los Hechos de una forma de compartir. De manera geográfica podemos ver que primero es en el lugar donde está, en Jerusalén, después menciona Judea, y se va extendiendo la forma de compartir el Evangelio en Samaria y hasta todo el rincón del mundo. Va por partes, primero de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Y así yo me imagino, pues, y leía también acerca de este hecho del Día de la Independencia, de la guerra que hubo, toda la batalla que pasó, que lo más fuerte de esta batalla fue en la zona sur. En la zona sur del país fue donde luchó Vicente Guerrero y pudo ganar esa batalla, y ahí es donde se une Agustín de Iturbide, se juntan y explotan hacia el norte, hacia el centro, ganan el norte, y el centro es el último punto donde ellos ganan esta batalla. Entonces fueron parte por parte para poder conquistar todo o ganar la batalla de todo el territorio mexicano. Y me imagino que también ellos, con su fuerza de liderear, de compartir el propósito que tenían, fueron ganando lugares pequeños, colonias, municipios, fueron ganando muchos lugares hasta que llegara a ser un gran ejército y poder derrotar a todo lo que es el mandato español. Nosotros como creyentes debemos de compartir el Evangelio. Debemos ser agentes de reconciliación de las personas con Dios. Debemos de compartir el Evangelio. Debemos empezar por donde estemos.
donde nos rodeen las personas con las que interactuamos, compartirles, y a lo mejor dirás, es que ya les compartí y no quieren nada, el tiempo es del Señor. O digas, ¿sabes qué? Me da miedo, tengo temor. Recordemos que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De la gracia que Dios derramó en nosotros, debemos ser de ejemplo y de testimonio a otros. ¿Y esto cuándo va a ser? Bueno, eh, así como en la batalla de la independencia, así como eh, fue la lucha inconstante en una época donde cuales ya estaban hartos de la tiranía española, cansados de la opresión. El tiempo para compartir el Evangelio es hoy. No sabemos cuándo la persona que está a nuestro alrededor eh, pues ya no viva más. El Señor nos manda a compartir el Evangelio el día de hoy. Si estudiamos y analizamos los versículos que leímos, que compartimos al principio de 2 de Corintios 5, 17, 18, podemos ver que el tiempo que menciona dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, porque nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y habla en este versículo, lo dice en tiempo presente. Nos manda pues a que compartamos el Evangelio ahorita, en este tiempo. No es un tiempo que diga, cuando ya venga el Señor en su segunda venida, ahora sí compartan. El tiempo de compartir es ahora. Como decía al principio, no sabemos cuántas personas están oprimidas por el enemigo, cuántas personas están atadas al pecado, y nosotros podemos ser ese medio que Dios use para darles libertad a esas personas, llevándoles la palabra de salvación, compartiéndoles el Evangelio, lo que Dios hizo en nuestra vida, dándole testimonio, preocupándonos por ellos. Esta es la forma y el medio por el cual nosotros podemos compartir el Evangelio. ¿Cuándo? El día de hoy es el momento. No esperemos pues a que necesitamos estar preparados en un seminario. Dios dice en su palabra, lo que vamos a leer en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando tú has entregado tu vida a Cristo, tú has decidido dar tu vida al Señor en servicio, te ha hecho una nueva criatura. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida cuando tú has aceptado a Cristo en tu vida, que es como Señor, como Dios en tu vida. La palabra nos enseña, pues, lo que vamos a leer en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú ya tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Lo leímos también en Mateo. No estás solo. Dios te está respaldando. Podemos compartir el Evangelio. Debemos de poner atención en eso. Sí nos da pena, sí nos da temor, pero recordemos que Dios está con nosotros. Hoy es el día para compartir el Evangelio. Hoy es el día para compartir el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación con Dios. Recuerda que si tú eres una nueva criatura, todas tus obras son nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Tú estás preparado para compartir el Evangelio. Compártele lo que Dios ha hecho en tu vida. Meditemos en su palabra para poder compartir a través de los mensajes que tiene Dios para nuestras vidas. Su palabra, compartamos a los demás.
todo lo que tú has pasado, por situaciones que has pasado, a lo mejor situaciones difíciles, son formas para compartir lo que Dios hizo en tu vida a través de su gracia. Dios te rescató de X pecado, de X opresión que tenías por el enemigo, pero Dios te liberó de ese pecado. Compartamos eso, hermanos. Compartamos eso. Seamos guerreros, pues, en busca de la libertad de las personas del pecado. Así como estos personajes de la historia mexicana lucharon por la libertad de nuestro país, por la libertad de poder estar, ahora sí, libres de las ataduras del virreinato español, nosotros busquemos la libertad de las personas del pecado. Seamos agentes de reconciliación del hombre con Dios. Compartamos, no seamos egoístas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para terminar, para concluir con el tema del día de hoy, vamos a leer Juan. Esto no les va a aparecer en la pantalla. Les voy a leer Juan 8, del 31, del versículo 31 al versículo 36. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con estos textos quiero finalizar. Quiero que sea algo con lo que nos quedemos, algo que tengamos presente en nuestra mente, algo que realmente está pasando en nuestras vidas. Así como los judíos decían: pero si somos libres, somos linaje de Moisés, somos judíos, ¿de qué vamos a ser libres? Muchas personas ahorita dicen: somos libres, no estamos bajo ninguna dictadura. A lo mejor sí bajo un mal gobierno, ¿no? En nuestro país, pero malas influencias. Así como hay malas influencias, también hay muy buenos gobiernos, hay malos, pero hay una libertad. Hay una libertad en la que vivimos como sociedad. Pero espiritualmente hay unas ataduras que las personas tienen. Hasta algunos creyentes, algunos están bajo ataduras de un pecado y es difícil de salir. Nosotros como creyentes podemos ser de bendición a otros. Nosotros mismos como iglesia podemos ser bendición a la misma iglesia. Y como dice el versículo, como dicen los versículos del 31 al 36, y dice el Señor: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Si permanecemos en su palabra, seremos libres, seremos verdaderos discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Compartamos esta libertad a las demás personas para que puedan ser libres del pecado. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Son palabras muy fuertes, pero nos las dice el Señor. Las personas en el mundo, todos cometemos pecado. Ayudemos pues, seamos agentes de reconciliación con Dios, seamos esas personas que compartamos el Evangelio, personas que llevemos a las personas a la verdad para que sean libres. Esperemos pues que realmente podamos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seamos libertadores de esa opresión, llevemos el mensaje de salvación a los demás. Y ese es el tema del día de hoy.
quisimos tomar algo de lo que es el Día de la Independencia por la celebración y tomarlo como ejemplo, pues que ellos buscaban una libertad y sí la obtuvieron, gracias a Dios, una libertad para nosotros, para que al día de hoy caminemos por cualquier parte de la República, cualquier parte del Estado, sin opresión alguna, una libertad, como dice la Constitución, que todo ciudadano es libre. El primer artículo lo menciona, y si algún esclavo llega a entrar a nuestro país, pues primero da un pie en cualquier parte de nuestra república, en nuestro territorio nacional, y se hace libre, ¿no? Creo que es libre socialmente, no, ya no es esclavo, pero espiritualmente hay muchas personas que están siendo esclavas del pecado, como lo hemos visto en el versículo de Juan, en los versículos del 31 al 36. Hay una esclavitud espiritual, porque dice que el pecado lo hace esclavos del pecado. Entonces, meditemos en ello, hermanos, meditemos en esto. Recordemos que ahora que celebremos el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, somos libres en nuestra república, pero también aprovechemos estas fechas para compartir la libertad que Dios nos está otorgando a través de Cristo Jesús. Este ha sido el mensaje del día de hoy, espero que sea de bendición a sus vidas. Y mi nombre es Rubén Arias Pérez, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y te invitamos que nos acompañes si no tienes alguna iglesia donde congregarte, en Ambrosio Solórzano 907, Colonia Puerto México, de la ciudad de Coaxacualcos, Veracruz. Te esperamos con los brazos abiertos, esperamos que realmente puedas acompañarnos. Y esto ha sido todo por el día de hoy, y si Dios nos permite estaremos nuevamente en otro programa más. Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo y Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. El Señor prometió lo mejor para mí. Mi fe en Cristo está, mi proveedor y escudo es Él, por siempre Él será. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo
inmenso amor, sublime gracia. La tierra pronto no será y el sol no brillará, mas Dios que me llamó aquí, siempre mi Dios será. Siempre mi Dios será. Mi Dios siempre serás. De temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, 44